Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y pues mes patrio, temas nacionales. Eh, Hoy quería hablar de una epifanía que me surgió mientras me comía un durazno y miraba un billete de a 20 con este rollo de que cambiaron a Juárez, o sea que van a retirar los billetes de 20 y cambiar a Juárez a los billetes de 500. En lo personal, qué bueno que esté Juárez en los billetes de 500 porque como sea es una figura importante en México, más importante que Diego Rivera y Frida Kahlo. Chinguen a su madre, Diego Rivera y Frida Kahlo no valen nada. Un par de jodidos comunistas, feministas, asquerosos, no valen nada. Que nada más andaban acostando los dos con trozos. No valen nada. Pero la cosa es que retiraron el billete de 20 y eso es una lástima. Porque señal de devaluación y todo. Si no lo hubieran retirado, si no fuera señal de devaluación esta transferencia, yo habría puesto a Maximiliano de Habsburgo en el billete de 20. ¿Por qué? Porque él es algo así como el anti-Juárez. Y eso era de lo que iba a hablar. Los dos son héroes patrios, en mi opinión. Los dos. No uno solo, los dos. O sea, los dos son campeones de la nación. La cosa es que fue un choque de voluntades y al final Juárez ganó. Cualquiera que esté familiarizado con la industria del anime, los videojuegos, cosas así, ha oído hablar de esta saga llamada Fate, que básicamente es de gente que invoca a figuras históricas importantes, reyes, héroes, por ejemplo el rey Arturo, para pelear a su nombre. Yo creo que si hubiera si quisieran agarrar a una figura mexicana, yo recomendaría, o sea, si quisieran agarrar a una figura mexicana de la edad moderna, no de la mitología, yo recomendaría mucho a Juárez y a Maximiliano, porque los dos son héroes. Héroes que pelearon por el mismo propósito, pero con métodos distintos. Y eso es lo que sucedió. Juárez lo que quería era una, una república democrática, muy al estilo de los Estados Unidos de aquella época, con una separación absoluta de la Iglesia y el Estado y con expropiación de recursos de la Iglesia para la nación. Con muchas medidas en lo que se podría considerar socialistas dentro del ámbito del socialismo británico, no del socialismo marxista, sino del socialismo previo a Karl Marx. El socialismo que no se vinculaba al comunismo, sino a lo que era la beneficencia social, lo que llaman el estado de bienestar, que yo no apruebo el estado de bienestar porque siento que puede desencadenar peligrosamente, o sea, puede resultar en algo peligroso. Pero tampoco voy a alarmarme si hay algo de estado de bienestar, si hay hospitales gratuitos, escuelas públicas, no es gran cosa, en lo personal no es gran cosa. Yo prefiero la industria privada, pero tampoco voy a entrar en pánico por básicamente que no se hagan las cosas a mi manera, siempre y cuando no entre en comunismo y siempre y cuando nadie esté sufriendo. Justamente me opongo a Maduro porque y a Venezuela porque su línea del socialismo es marxista y justamente ya no llega al estado de bienestar, ya llega a entrar en comunismo, en expropiación de bienes privados. Juárez no quería eso. Juárez quería beneficencia social y expropiación de bienes de la iglesia, pero porque consideraba que la iglesia había estado saqueando al pueblo. Devolver a la gente lo que era suyo. Por otro lado, Maximiliano de Habsburgo lo que quería era una monarquía imperial parlamentaria o constitucional, básicamente ser el rey, o el emperador en este caso, de México, y cuidar de México de manera muy unilateral, pero con la constitución como leyes y con un parlamento para que no salieran mal las cosas. También quería él separar a la iglesia del Estado, pero él no estaba de acuerdo con expropiarles los bienes. De hecho, en un principio apoyaba a la iglesia y cuando empezó a considerar los puntos de vista de Juárez, decide separar la iglesia del Estado porque consideraba que Juárez tenía razón en eso y que a Dios no le competía el gobierno y perdió el apoyo del clero, que fue lo que llevó mucho, o sea, fue lo que influyó mucho en su derrota. Ya no tenía el apoyo del clero y muchos de sus soldados ya no tenían tanta voluntad. Ya lo he mencionado antes, la situación con Maximiliano. La cosa es que él quería justamente separar a la iglesia del Estado, pero no quería expropiar bienes, quería que casi todas las industrias fueran privadas, reducir básicamente el gobierno lo más posible en algunos aspectos,
dentro de lo que una monarquía lo permite. Obvio, iban a haber impuestos, de hecho iban a ser impuestos más altos, iba a ser un mundo muy distinto, más parecido a lo que era Gran Bretaña. Curiosamente, ¿no? Será la meta británica contra la meta norteamericana, en lo que refiere a gobierno en muchos aspectos, ¿no? O sea, y curiosamente con la economía el uno del otro, porque, o sea, era el tipo de gobierno británico monárquico contra el gobierno monárquico e imperial, contra el gobierno de Estados Unidos, que era una república basada en una democracia, con básicamente la economía del otro, ¿no? O sea, por un lado Gran Bretaña, que tiene una economía de estado de bienestar, y de muchas medidas que se podrían considerar socialistas. Hoy en día la palabra socialista ya no significa lo mismo, ya es más bien como Venezuela, pero que en aquella época eso era lo que era socialista. Y Estados Unidos, que era una sociedad completamente capitalista y privatizada. Esas eran las metas, o sea, esas eran las metas que querían Juárez y Maximiliano. Maximiliano quería el gobierno de Inglaterra con la economía de Estados Unidos y Juárez al revés, el gobierno de Estados Unidos con la economía de Inglaterra. Esto lleva a que, a pesar de que los dos querían lo mejor para México y los dos tenían un plan muy similar en muchos aspectos, por ejemplo, beneficiar a la clase obrera, separar a la iglesia del Estado, etcétera, a la hora de, y sobre todo por el hecho de que Juárez fue electo democráticamente y consideraba ilegítimo a Maximiliano, que fue impuesto por la Casa de Habsburgo para deshacerse de él porque lo consideraban muy ingenuo, que sí lo era. Básicamente Juárez básicamente decía es que yo soy el verdadero gobernante de México porque a mí me elige el pueblo, y Maximiliano dijo yo soy el verdadero gobernante de México porque a mí me elige la realeza. Entraron en un choque de ideales, ese es el verdadero problema, entraron en un choque de ideales, de metas, y no pudieron llegar a un acuerdo, y entonces se iniciaron guerra. Al final Maximiliano perdió. Pero por eso digo que para mí los dos son héroes, porque los dos querían lo mejor para México, los dos lucharon por lo mejor para México. Y al final perdió el que no logró conseguir suficiente influencia, porque justamente perdió la influencia del clero al dejar de apoyarlos. Y ni siquiera dejar de apoyarlos tanto, porque de hecho el clero ahí el Vaticano lo manejó mal, porque si hubiera ganado Maximiliano, hubieran conservado muchos de sus conventos, o al menos se los hubieran comprado en lugar de expropiarlos. Pero pues la verdad fue por vengarse de Maximiliano, fue por joder a Maximiliano que lo abandonaron. Y en consecuencia Juárez ganó y les expropió muchos conventos y muchos terrenos y muchas propiedades y hubo conflicto con eso. Pero los dos al final querían lo mejor para México, los dos son héroes. Yo digo, si no hubiera una devaluación, billete de 20 con la cara de Maximiliano, que no triunfó, y el billete de 500 con la cara de Juárez. Eso quedaría bien. Eso quedaría muy muy bien, porque aparte sería muy simbólico. Y nunca más volver a poner las caras horribles de Frida Kahlo y Diego Rivera. Ellos no merecen un lugar en los billetes. De entrada porque son comunistas. No merecen un lugar en los billetes y son comunistas. Hay muy pocos comunistas que considero admirables. Uno de ellos me atrevería a decir que Siqueiros. Siqueiros. Me gustan sus murales, es en lo que lo admiro. La mayoría de los comunistas admirables es porque no fueron sus políticas, sino sus artes y la moderación con la que manejaron sus políticas. El comunismo de ahora es más estúpido en ese sentido. Pero estábamos hablando de Juárez y Maximiliano y de los billetes. Justamente ellos quedarían mejor en los billetes. Vuelvo a decir, el simbolismo sería muy intenso, ¿no? O sea, que menos vale el héroe que perdió, el campeón que perdió. Y ese es el billete de mayor valor dentro de lo que es el uso popular. Y es el campeón victorioso, el campeón que al final reformó a México. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide y que tengan un excelente día. ¡Arriba el Imperio Mexicano!